Buenos días, estimados maestros. Vamos a empezar con saberes previos nuevamente y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que los saberes previos, pues es esa actividad en la cual nosotros podemos, mediante preguntas o actividades, recoger lo que los estudiantes creen, conocen, imaginan, tengan ideas, saben sobre un tema o experiencia. Hay que recordar que para descartar lo que es saberes previos, pues se van a descartar las alternativas cuando los estudiantes o los niños buscan información o cuando el profesor o sus compañeros dan explicaciones. Entonces sí, vamos recordando que estos saberes previos tienen una serie de verbos que son comunes, que son recurrentes y que se puede realizar mediante preguntas, ¿sí? Son los más comunes, pero también se puede realizar mediante actividades. Es decir, si los niños o los estudiantes hacen un dibujo con lo que ellos saben o conocen, eso es recojo saberes previos. O si tienen un diálogo o si se realiza una lluvia de ideas, también vemos que se realiza el recojo de saberes previos. Muy bien, nos vamos acá. Nos habíamos quedado en la página 63, en la parte final. Vamos a ver y hasta ahora sí. Ahora sí podemos verlo mejor. Y ya está. Muy bien. Dice acá, concluye el proyecto, la docente tiene el propósito de que los niños conozcan sobre otras instituciones de apoyo social, como los clubes de madres, vaso de leche, etcétera. ¿Cuál de las intervenciones es pertinente para recoger los saberes previos? A ver, queremos recoger los saberes previos. Vamos. A, B, C, A, B, C. A ver, vamos. A, B, C. Muy bien, hay 28 respuestas en el chat del Zoom, así que vamos a de una vez descartar. La A, ¿eso se queda? Queda. 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 Se queda. Queda. Vamos con el propósito de que los niños conozcan sobre otras instituciones de apoyo social. Y acá le pregunta si conocen otros grupos como los comedores populares. Ajá. Si conocen otros grupos. ¿Cómo son y qué hacen? Ya está, muy bien. La B, esa se queda. Se va. Se va. ¿Sabes cuál es el problema? En que en la B, de forma disimulada, ya le está dando la respuesta. Aparte, la B, ¿es pregunta cerrada o es pregunta abierta? ¿Qué me dicen?
Cerrada. Cerrada. Y las preguntas cerradas no permiten recoger saberes previos. Mira, ¿por qué es cerrada? Porque se responde con un sí o con un no. ¿Sabían que el vaso de leche y los clubes de Madrid son también grupos de personas que se ayudan entre ellas? Sí, no, sí sabía, no sabía. ¿Ves? Es pregunta cerrada. Por eso se va. Y la C, eso se queda. Se va. Se va. Va, muy bien. Vamos viendo entonces que el propósito era que conozcan sobre otras instituciones de apoyo social. Acá había ejemplos. Tú no podías darle los nombres, porque si tú le dabas los nombres, ya le estabas dando parte de la respuesta. Nuevamente en la C, ya le estás diciendo sobre el vaso de leche. Profesor, pero en la A también dicen comedores populares. Claro, pero es que esto ya estaba ya. Entonces vamos viendo que le estás dando parte de la respuesta y solamente te centras en qué se parece y diferencian. En cambio, la A tiene nuestro verbo, nuestro verbito de saberes previos, que en este caso es el verbo conocen, ¿sí? Nuevamente, el verbo también te ayuda a descartar. Entonces, la más adecuada de las tres es la alternativa A. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Profesor, la letra A Sí. tiene una pregunta cerrada, la primera pregunta es cerrada, pero sino que tiene el verbo y lo que dice del enunciado. Ah, por eso subrayé el cómo son y qué hacen. Ajá. La B ni siquiera tiene una pregunta abierta. La observación del maestro, y está bien, es que esta, la primera parte de la A, es una pregunta cerrada también. Pero lo que lo mejora o lo que le añade más es esta, la pregunta abierta, cómo son y qué hacen. Buena observación, Mm, maestro. Y eso ¿Hasta ahí otra preguntita? quería añadir. También cómo son y qué hacen, apunta al propósito. Sí, bien, ¿ves? Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Ya, listo. Muy bien. Entonces sí, hay palabritas que nos ayudan a descartar y poder saber cuál es la respuesta. A ver, vamos con la siguiente. La docente va a iniciar el desarrollo de una unidad didáctica en la que se busca que los estudiantes expliquen las funciones de los poderes del Estado. En este contexto, la docente busca recoger los saberes previos de los estudiantes acerca de las atribuciones del Congreso de la República. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para recoger los saberes previos de los estudiantes? Vamos, queremos recoger saberes previos. A ver, vamos, A, B, C, A, B, C.
Ver, la A, esa se queda. Se va. 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 Se Se va. va. Buscar fuentes, buscar información, no es recojo saberes previos. Y encima le das noticias. Mal. La A tiene todo mal. La B, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Leer en una fuente, en un libro, tampoco. La C, eso se queda. Se queda. Se Queda. queda. Ahora, ¿cuál es el verbito que nos ayuda acá? Es consideran que, ajá, en los que consideran que pueden realizar el Congreso. Ujú, y solicitarles que presenten sus listados y pedirles que expliquen. Ajá, como habíamos dicho en los truquitos, es los alumnos expresan, ¿no? Creen, conocen, imaginan, tengan ideas, saben, y en este caso luego lo comparten. Ajá, entonces acá tenemos otro verbito que es consideran. Vamos a ver si el consideran se repite o no para agregarlo a nuestro listado de verbitos, ¿ya? Entonces sí, la C es la respuesta. La A y la B, imposible porque le está dando la respuesta. En este caso está buscando información. Ujú. Muy bien, hasta ahí todo claro, ¿no? Para ir avanzando. Sí. Porque me he dado cuenta que Sí, este capítulo tiene hasta la página 91. Así que ya, vamos avanzando. Muy bien. A ver, una docente desarrollará diversas actividades para que los estudiantes profundicen en el conocimiento de las celebraciones cristianas. En ese contexto busca recoger los saberes previos de los estudiantes sobre el tiempo litúrgico del Adviento. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para iniciar el recojo de saberes previos? Queremos iniciar el recojo de saberes previos, ¿ah? Vamos, sobre el tiempo litúrgico del ambiente. A veces. Muy bien, ya pasamos de 30 respuestas. Ahora sí vamos a retroalimentar. La A, eso se queda. Se va. Se va, tú le se estás va. comentando, tú le estás dando la respuesta, entonces se va. Encima tú le das las actividades. La B, eso se queda. Se queda. Se queda. Queda. Profesor, pero ahí dice pedirles. Sí, pero el verbo pedirles está bien como una actividad que el docente tiene que decirles, pero al final los que van a comentar si es que tienen coronas al viento y cuando lo usan y lo van a explicar son los estudiantes. Ajá. Y la C, eso se queda. Se va. Va. Leer, buscar información, se va. La respuesta de la alternativa B. Ujú. Comenten, consideran. Vamos a ver qué verbos más son recurrentes. A ver. Un docente va a iniciar un nuevo proyecto para lo cual requiere que los estudiantes conozcan el concepto de pulso en la música. ¿Cuál de las siguientes es la actividad más adecuada para activar los saberes previos de los estudiantes acerca de pulso? Esta es cortita, vamos. ABC.
A ver, vamos con el cortito, con el breve. La A, se queda, Se va. Va. se va. Se va. Analizar una pieza musical. Ajá, ya. Una consultita. ¿Quién va a analizar en una pieza musical los cambios de ritmo? Los estudiantes. Entonces, ¿A los estudiantes analizar? Ar, No. ir. El maestro. el docente. El docente. Uy, no pierdan eso, ¿ah? Eso ya es como Padre Nuestro, tienen que saberlo de memoria. Ir, siempre lo hace el docente. Pedirles que identifiquen cada cambio para que luego saquen una conclusión. Sí, pero ellos van a identificar. ¿En qué momento se están expresando? Uy, la A se va. La B, esa se queda Ya. peor, ¿no? Ya cuando le das definición ya saben que se va. Y la C, esa se queda. 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 Ajá. La típica, preguntarles, ¿no? Para que ellos respondan. Ujú. Preguntarles si alguna vez han escuchado música. Ya. Bueno, es una pregunta extensa porque esa preguntita dura hasta el final. La A no puede ser, es el docente que analiza y solamente le pide que identifiquen lo que la maestra ha hecho. Y en la B peor, ¿no? Si la C no te convence, pero la C es la respuesta más aproximada, más adecuada. Siempre te preguntan la más adecuada. La respuesta es la alternativa C. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Sí, profesor. Doctor, Porque en la A, él está diciendo que los estudiantes van a sacar sus propias conclusiones acerca del concepto pulso. Ya, pero sacar conclusión no es recoger saberes previos. Ah, ya. Gracias, maestro. profesor, Ah, sí. dice ahí en la letra C, si da cuenta la pregunta es cerrada, sino que es la más adecuada nada más. Ah. Ujú. Muy bien, listo, maestros, vamos avanzando, ¿ya? Vamos, cada dos preguntas voy a hacer esa preguntita, alguna duda, alguna pregunta, cada dos, ¿por qué? Porque en la noche me di cuenta que son hasta la página 91 que dura saberes previos. Durante el inicio de una experiencia de aprendizaje vinculada con explicar el fenómeno del caudillismo militar en el siglo XIX en el Perú, un docente tiene como propósito recoger los saberes previos de los estudiantes en relación con dicho fenómeno. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas promueve el logro del propósito del docente? Vamos, ABC, ABC. Muy bien, vamos viendo, vamos observando.
La A, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Se va. Entregar un texto, va. se va. Ujú. La B, eso se queda. Se Queda. Se queda. Se queda. Ellos van discutiendo. Ujú, ya. La C, eso se queda. Se va. Se va. En este caso, documental. Ujú. Tú le das el documental está dando parte de la respuesta. La alternativa es la B. Ujú. Vamos viendo otra más. Y después de esta, sí pregunto alguna duda, alguna pregunta. Muy bien, a ver, vamos. El docente de comunicación, en coordinación con la docente de ciencia y tecnología, está orientando a los estudiantes de primer grado en el desarrollo de un proyecto cuyo propósito es proponer soluciones ecológicas y naturales a problemas cotidianos. Como parte del proyecto, los estudiantes escribirán textos instructivos como folletos, manuales, entre otros, dirigidos a la comunidad educativa para presentar estas soluciones. Varios estudiantes han acompañado sus textos instructivos con imágenes tomadas de Internet, sin mencionar las páginas web de donde las obtuvieron. Por ello, el docente busca recoger saberes previos de los estudiantes en relación con el registro de fuentes de información utilizadas en la producción de textos escritos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para ello? Vamos, A, B, C, A, B, C. Ojo, queremos el saber previo de ese propósito, no se desvíen. La A, esa se queda. Se va. Se va. Se Se va a va. preguntar por las páginas que han explorado para descargar. Nosotros queríamos recoger saberes previos en relación con el registro de fuentes de información. Registro de fuentes de información. Acá le preguntas por las páginas nada más. Indicar que coloquen el nombre de cada una de esas páginas. Ahora, tú te entrometes porque tú le estás indicando, le estás diciendo qué hacer. La B, eso se queda. Se va. Se va. Ah, Va a preguntar si han revisado algún manual. Ujú, solamente estás preguntando eso, te desviaste. Y presentar varios ejemplos. Uy, ya presentaste varios ejemplos. La segunda actividad de la A y la B terminan por empeorado. Bedoya Figueroa, tu audio. Muy bien. La C, eso se queda. 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 Se queda. Preguntar Se si las queda. imágenes incluidas han sido creadas por ellos. Ya, y acá viene la parte más importante, que indiquen qué información creen que se debería consignar cuando al escribir se utilizan imágenes. Sigues indagando sobre el propósito. Ujú. Entonces, a diferencia de la A y la B, que la última parte el docente se entromete y eso está mal, en la C no hay ninguna parte mala. Así que la respuesta es la alternativa C. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? sigamos, No, profesor. maestro. Ya, Claro, profesor. listo, muy bien. Vamos con la siguiente. Un docente tiene como propósito que los estudiantes comprendan cómo Dios preparó a su pueblo para la llegada de Cristo. Para ello ha decidido desarrollar una sesión sobre la fe de Noé.
Para iniciar, decide plantear una actividad para recoger saberes previos de los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes actividades resulta pertinente para cumplir ese propósito? Vamos, A, B, C, A, B, C. Muy bien, vamos a ver. La A se queda. Se va. Se va. Va, porque empiezas tú narrándoles el diluvio universal. La B, eso se queda. Queda. Se Queda. queda. Los estudiantes van a opinar, ¿ah? Tú le planteas una situación, pero para que ellos opinen. Tú no les has dado ninguna respuesta o no les has dado ninguna información. Y sigues preguntándote cómo se sentirían. Hasta ahí no hay ninguna parte más la diferencia de la A. Entre la A y la B se va quedando. La C, esa se queda. Se va. Se va, porque le presenta una línea de tiempo para que ellos comprendan. O sea, en qué momento ellos se expresan, en qué momento ellos dicen sus saberes previos. Oh, se va la C. La respuesta es la alternativa B. Vamos con la siguiente para poder preguntar por alguna de estas dos. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para recoger los saberes previos de los estudiantes sobre la dignidad humana? Vamos, A, B, C, A, B, C. La A, eso se queda. Se va. Se va. Va. Ujú. La B, eso se queda. Se va. Se va. Tú le señalas las virtudes y tú le presentas el caso. Pero ellos no se han expresado. La C, eso se queda. Si se va, entonces no hay respuesta. Si se va la C, la A no puede Se ser. Tú queda. le estás comentando. Ah, se queda. Se queda. Muy bien, ahora sí. ¿Has alguna pregunta, alguna duda?
Ninguno, profe. Ya está quedando más claro. Tantos casos de saberes previos que vamos a ver, ya está quedando claro. Muy bien, vamos con la siguiente. A ver. Un docente busca recoger los saberes previos de los estudiantes acerca del significado de las expresiones, necesidades y problemas de las personas en el marco del desarrollo de un proyecto de emprendimiento. Para ello menciona como ejemplo la creación y evolución de los teléfonos celulares. A partir de dicho ejemplo, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente que realice el docente para recoger los saberes previos de los estudiantes? Vamos, A, B, C, A, B, C. A ver, vamos, la A ya se queda. Se queda. 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 Y que Ajá, se queda. la B ya se queda. Se La va. B. La B se va porque estoy dejando un texto. Y la C ya se queda. Se va. Se va. Se va. Profesor, pero dice preguntarles. Sí, dice preguntarles, pero es sobre cuán satisfechas consideran que se encuentran las personas. Se ha desviado del propósito. La respuesta alternativa. Ah, Bien. Vamos viendo ahora entonces la coreografía. Vamos con la coreografía. A ver. Previamente a la creación de la coreografía, ¿cuál de las siguientes estrategias es la más pertinente para explorar los saberes previos de los estudiantes sobre la danza urbana? Vamos, danza urbana, A, B, C, D. Acá van a estar entre dos alternativas, de hecho. Si no, ya yo me encargo. Pero vamos, la A ya se queda. Queda. se va. Se queda. Mira. Ojo, Queda, no se solamente vas a ver los conocimientos, sino también las habilidades. queda. O sea, pones canciones
y ellos van a caminar por el espacio y danzan libremente. Es más vivencial. O sea, no solamente se basa en los conocimientos, o sea, también en las habilidades. Ya, la B, eso se queda. Se va. Ya. Este sí era fácil de descartar, la mayoría va a estar entre la B y la C, así que voy a tener que hacer comparación. La C, eso se queda. Yo decía que se queda. Ya, Queda. me parecía que se queda, ya listo. Vamos, yo me encargo, yo me encargo. Preguntar a los estudiantes si antes han ejecutado coreografías de danza urbana. Ya, solamente les has preguntado si antes han ejecutado estas coreografías. Sí o no. Y vamos viendo cómo les fue a realizarlas, para así conocer si saben bailar este tipo de danza. Una consultita. Acá en la C solamente están recordando, pero en la C hacen movimientos o la maestra puede apreciar si lo saben hacer. No. No. Ya. Solamente ha sido a nivel oral, ¿no? Oye, tú antes has bailado y ahí nada más quedó ahí, a nivel de recuerdo o entre comillas conocimiento, ¿no? Pero en cambio en la A es más completa, es más adecuada porque tú le estás diciendo que ellos dancen libremente, que caminen y dancen. Y así no solamente vas a observar sus conocimientos en vivo y en directo, sino también sus habilidades. Por esa razón, ¿cuál crees que es más completa, la A o la C? Profesor, Ah, profesor, La A es más completa. En la C, ya te lo pongo así, en la C no están bailando, solamente le has preguntado si antes han ejecutado coreografías y cómo les fue, nada más. Pero en la A, lo que están haciendo es que van a bailar, van a danzar, y entonces la maestra va a observar sus conocimientos y habilidades. O sea, va a ser o va a lograr más que en la C. No es que la C esté mal, sino es que la A lo demuestran. En la A es más completo. Por eso es que siempre te preguntan por la más pertinente o la más adecuada. La respuesta era la alternativa A. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? sí, Sí, profesor. profesor. eso. Lo No que tengo dice es pregunta. que, A ver, la dama y después el varón. A ver, te escucho, maestra. lo que dice son sus saberes previos de los estudiantes sobre una danza, o sea, más o menos quiere saber qué es lo que saben sobre esa danza, pero no habla sobre los movimientos de una danza. Uy, entonces por las puras hice el concepto de saberes previo en la clase pasada y ahora. Oigan, maestros, no solamente se refiere a conocimientos, sino también se refieren a experiencias. Ojo, de lo que es un tema o una experiencia. Ojo, experiencia. Lamentablemente me he dado cuenta que todavía la mayoría piensa que saberes previos solamente es conocimientos. También pueden ser experiencias, lo que tú has vivido, lo que tú también sabes hacer. Ujú. Entonces, por ahí váyanse quitando la idea de que saberes previos, solamente es conceptual, solamente son conocimientos. No, también son experiencias, cualquier tipo de vivencia, experiencia, por si Profesor, acaso. ¿Ah? profesor, en cuanto, por ejemplo, a la danza, tendría que ser una experiencia realmente de la danza, no tanto en preguntas, ¿no? Sí. Claro, o sea, no conocimiento, sino habilidad, algo así. Ujú. Ajá. Ajá, muy bien, maestra Julia, por ahí la captaste ya. Pero no solamente con la danza, maestra Julia, sino la idea es, hay que quitarse de la cabecita que saberes previos solamente es conocimientos nomás. Saberes previos es vivencias, experiencias. Cocinar, en cocinar va a primar más el que cómo picas la cebollita, cómo preparas el pollo, a solamente los conocimientos. O conocer una receta, ¿no? Pero ese es memorístico, ese es Por eso, conocimiento. claro, conocer una receta no es tan válido como saber cocinar, ¿no? Mm. Ajá, y que saber previo también se refiere a las habilidades o a lo que uno puede demostrar hacer. ¿Sí, maestrita? Sí, profe, gracias. Ya, listo. Gracias a esa preguntita, entonces hemos ahondado más en saberes previos. Muy bien. Maestro, sí, le escucho. Sí, profesor. Una parte que lo ha neutralizado en la letra C es cuando dice, para así conocer si saben bailar ese tipo de danza. Y la danza no se baila, es una coreografía y en la letra A dice danza, sino que yo me enfrasqué en lo que es pregunta más que todo, ¿no? Y sí, es correcto la A. Eso de que bailar, la danza, por ahí no quiero ir. Solamente en la parte general es que en la C hay teoría, es conocimiento, y en la A ya, aparte de los conocimientos, también ve las habilidades o la parte práctica, es más completo.
Muy bien, vamos entonces con la siguiente. Ah, por fin nos había tocado una pregunta difícil, ¿no? La anterior fue difícil. Al inicio de una unidad de aprendizaje cuyo propósito es que los estudiantes evalúen problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples perspectivas, la docente desea activar los saberes previos de los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para activar los saberes previos de los estudiantes en relación con el concepto de conflicto socioambiental? A ver, vamos. A, B, C, A, B. A ver, vamos viendo. La A, esa se queda. Se va. Se va. Se va bien, ¿ah? La maestra es la que les reproduce una entrevista, pero hace preguntas de la entrevista. ¿En qué momento recoge saberes previos? Solamente está preguntando por lo que han comprendido de esa entrevista. La B, eso se queda. Se Se va. va. Se queda. Va. Se Le das va. un caso resuelto Se de va. conflicto socioambiental. Tú le estás dando, presentara, tú le estás dando un caso resuelto. Y vas a pedir que ellos identifiquen las posiciones de cada una de las comunidades involucradas. Es como lo que la maestra preguntó hace varias preguntitas. Profesor, ¿sacar conclusión? No, sacar conclusión no es saberes previos. Ahora, de igual manera, si le pregunta a los estudiantes que identifiquen las posiciones de cada una de las comunidades de ese caso, ¿qué? ¿Los estudiantes están manifestando sus saberes previos? No. No. ¿Sabes por qué está mal? Porque tú le has dado un caso y le estás diciendo a ellos que trabajen en función al caso que tú le has dado. Entonces, tú ya les has dado una información y ellos lo único que están haciendo es comprender o analizar esa información que tú le has dado, en este caso un caso resuelto. Vamos a marcarlo de celeste para que los maestros se den cuenta si puede competir con la C, pero ya les he explicado en forma oral. La C, eso se queda. Se queda. queda. Se queda. Profesor, pero también les está proporcionando, sí, les está dando diarios nada más, ¿ah? Ojo, les está dando diarios nada más. No Y está les dice a leyendo. ellos que, estoy hablando yo, que seleccionen los que ellos, ajá, y acá vienen los verbos, por favor, creen los verbos, por algo los he puesto acá, ¿ya? Consideren, ¿ya? Que están vinculadas a conflictos socioambientales y que expongan las razones. Muy bien. Ojo, tú le das diarios, entonces, a ver, en estos diarios, encuéntreme alguna noticia, encuéntreme alguna situación donde haya conflicto socioambiental, para que ellos expongan o ellos piensen, ah, ya, es para mí este socioambiental un conflicto por tal razón. Y en cambio en la B tú le das un caso resuelto de un conflicto y solamente le has preguntado que identifiquen las posiciones, nada más. ¿Y cómo se resolvió? No está apuntando al propósito de que, al propósito sobre un concepto de conflicto socioambiental. En la B no vemos que identifiquen o se apunte a un concepto. En cambio en la C sí, porque ellos van a ver, ah, ya,
Esta noticia tiene conflicto socioambiental porque para mí esto es un conflicto socioambiental. Ahora sí, entre la B y la C, entonces, ¿cuál está mejor? La C. La C. Muy La C. O sea, maestritos, ya van varias veces a, tú le presentas una canción, tú le cuentas una historia o relato, pero si tú le preguntas sobre qué han identificado o algún aspecto de ese relato o de esa información que tú le das, ya no sería saberes previos. Profesor, pero en la C también está dando. Ojo, le está dando un diario para que ellos busquen en el diario lo que ellos piensan o consideren. Por eso la C es la respuesta. Y ojo, ya van 2 veces que aparece el verbo consideren. Si aparece una vez más, en vivo y en directo, voy a agregarle otro verbo más a saberes previos, ¿ah? Porque ya van 2 veces que aparece el verbo consideren. Ujú. Muy bien. Vamos bien, entonces, más claritos. A ver. Ya. Una docente tiene como propósito activar los saberes previos de los estudiantes con respecto al aporte que brindan los early adopters o primeros adoptantes en la validación de un producto mínimo viable. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas se centra en lograr dicho propósito? Activar los saberes previos con respecto al aporte que brindan estos primeros adoptantes. A ver. O sea, tus primeros compradores son los early adopters, tus primeros adoptantes. Por ejemplo, mis early adopters en mi página o en mi canal de YouTube eran docentes o son docentes, pero ahora trato de dar contenido para postulantes de academias y para padres de familia. Vamos, a veces, a veces. La A, eso se queda. Se va. Se va Se porque va. no Se va, cumple el se va. propósito. Se Tus va. primeros compradores, mi primera chamba. Ujú. Entonces la A, frecuencia de compra, no. Y promedio de gasto, tampoco se Tampoco. debió el propósito. La B, eso se queda. Se va, se va. Se va. ¿Cómo llegará Se tu va. producto mínimo viable? Ah, estás viendo la forma de distribución. ¿Dónde se encuentran los productos? No, estás viendo los canales de distribución. No, no cumple. La C, eso se queda. Se queda. Queda. Los early adopters o primeros adoptantes son las personas que compran tu producto, pero son las primeras personas que compran tu producto. Cuando los maestros abren sus librerías, algunos maestros abren librerías porque es parte de nuestro entorno o nuestro trabajo. Entonces, sus primeros compradores pues, son los padres de familia y los estudiantes y otros colegas. ¿Quiénes creen que serán los primeros en adquirir tu producto? Ajá, muy bien. Los primeros en adquirir tu producto, early adopters, primeros adoptantes. Si quieres también, fíjate las palabras clave. Primeros, Creen. primeros. Ujú. ¿Y qué esperan de esto las personas? ¿Ya está? Bien. La respuesta a la alternativa, C. Ujú, la alternativa C. Vamos con una más, vamos con la siguiente. A ver, son cortitas.
En el marco de una sesión de aprendizaje, los estudiantes dialogarán sobre la importancia de la fe religiosa. Para orientar a los estudiantes, el docente busca implementar una actividad inicial para recoger los saberes previos de los estudiantes sobre la fe religiosa. ¿Cuál de las siguientes actividades contribuye más a dicho propósito? Vamos, ABC. Un poco más fácil, ¿ah? Porque creo que son parecidas a las que hemos visto. Parecidas. Muy bien, vamos. La A ya se queda. Se Se va. va. Se va. Se Se va. va. Muy bien. Buscar definiciones o conceptos en fuentes. Se va. La B ya se queda. Queda. Se Se queda. Queda. Se queda. Que lean Se algunos queda. fragmentos No se de la queda. historia de Job y a partir de ello solicitar que expliquen qué acciones este personaje expresan su fe. Está bien, no están buscando conceptos. O sea, leen una fuente y así como en los diarios, ¿se acuerdan de los diarios? Ellos van a ver si consideran que hay acciones que expresen su fe. Profesor, pero no dice consideran. Claro, ellos van a explicar las acciones de este personaje donde expresen su fe. Muy bien. ¿No te convence? Normal. Vamos a ver la C. La C, eso se queda. Se va. Se Se va. Va. Que lean el apartado de la fe en el catecismo. Profesor, pero si está en las dos acciones está leyendo. Sí, pero el problema está que si estás leyendo esto, lo del catecismo,
es porque ya le está dando parte de un concepto, le está dando la idea, le está dando el concepto, y que expliquen por qué la fe es una virtud teologal. Acá lo que queremos es los saberes previos de los estudiantes sobre la fe religiosa, pero acá ya están asumiendo los conocimientos del catecismo. En cambio, en la B, no, es una historia y que ellos expliquen qué acciones del personaje expresan su fe, según lo que ellos creen, lo que ellos consideran. Es más adecuada que en cambio en la C, que le está dando una definición, concepto. La B es la respuesta. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Profesor, la B No. es una situación sobre una vivenciación de su propio saber previo. Gracias. Por así decirlo, sí, es una vivenciación. Mm. Otro detalle. Mientras Pero más no- actuales sean las preguntas, más confusas. Si nos hemos paseado con preguntas el día miércoles, y hoy estamos viernes, si nos hemos paseado, ninguna pregunta estaba tan difícil. Si se han dado cuenta con la preguntita de... Ay, ya me olvidé, la de la danza, ajá. La de la danza. Y con esta, ¿te has dado cuenta que ya los distractores mayores están cada vez más cerca de la respuesta correcta? ¿Se han dado cuenta o no? Sí. Ajá. Las preguntas actuales son un poquito más complejas o requieren más práctica para poder descartar. Por eso siempre empiezo con las preguntas antiguas. Ujú. ¿Alguna otra preguntita? Nada más, no me dice. Muy bien. Ojo, de acá en adelante vienen las preguntas más actuales, por eso es que tienen que estar bien atentos, ¿ah? Muy bien, vamos, a ver. Como parte de una sesión, los estudiantes dialogarán sobre la fraternidad cristiana. Por ello, la docente busca recoger los saberes previos de los estudiantes sobre este concepto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para ello? Vamos. A, B, C, A, B, C. A ver, vamos, la A, ¿se te queda?
Queda. 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 Se va. Queda, muy Queda. bien. Ah, la fraternidad Queda. cristiana es el esposo. Que expliquen por qué el protagonista de la parábola del buen samaritano es un símbolo de fraternidad. Ya, ellos van a expresarse. Indicarles que mencionen algunas obras sociales que consideran. No, ya llegó el momento de cambiar en vivo y en directo la diapositiva de los trucos. Sí, ya son 3 veces que aparece ese verbo consideran. Entonces, sí, es momento de ir renovando y modificando. Y eso siempre hago en vivo y en directo. O sea que el verbo consideran también es un verbito que en las actuales casuísticas se ha convertido en un verbo recurrente. Sí, muy bien. La B, eso se queda. Se Va. Se va. Ah, ya le estás dando definiciones. Ya. Va. Se va. La C, eso se queda. Se va. Va. Se va. Que lean los apartados sobre fraternidad cristiana de la encíclica y preguntarles por qué esta encíclica analiza con detalle esta parábola. No, pues el detalle está que con esta encíclica ya tienen un concepto de lo que es fraternidad, así como con el catecismo. En cambio, con historias y que ellos que expresen lo que piensan o consideran algo de esa historia, a eso sí es adecuado. Entonces la alternativa A es la respuesta correcta. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Ah, listo, muy bien, vamos viendo entonces más preguntas. Como parte de una sesión centrada en reflexionar sobre las diferentes expresiones de la religiosidad popular en algunas regiones del Perú, el docente busca recoger los saberes previos de los estudiantes al respecto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? A ver, vamos, A, B, C, A, B, C. Bien, vamos viendo. La A, eso se queda. Queda. Se queda. Que mencionen algunas Queda. festividades religiosas que se llevan a cabo en su comunidad y si sus familias participan en alguna de ellas. Ah, full expresión de lo que ellos han vivido, han recordado. La B, eso se queda. Se va. Se va porque analizan un texto, se va. La C, eso se queda. Se va. Se va. Empezó bien con las imágenes, pero ¿sabes dónde se va? Explicarles por qué son consideradas. Tú le estás explicando. Ahora, un maestro que hasta ahora no entienda, o los maestros que no están en el curso o no sepan
que los verbos ar, ir, infinitivos, ar, ir, los hace siempre el docente, dirían, ah, mira, los estudiantes van a explicar. No, lo hace el docente. Y por eso se va. Así que la respuesta sería la alternativa A. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, maestro. Vamos. Entonces, sí tienen que memorizar o ya tener siempre, siempre presente que los infinitivos ar, ir los hace siempre el docente. ¿Sí, maestros? Ya. Porque si no lo tienen presente, van a estar confundiéndose entre el distractor mayor y la respuesta correcta. Durante una sesión de aprendizaje en la que los estudiantes están compartiendo noticias, uno de ellos ha compartido una que menciona que una familia hizo un plantón frente a la escuela de su hija. Dicho plantón fue hecho para denunciar las actitudes de los otros estudiantes hacia ella, ya que se burlaban de su aspecto, le quitaban sus cosas y la segregaban de las actividades. Luego de conversar sobre la noticia, la docente realiza algunas actividades para analizar la situación presentada en esta. La docente nota que en la conversación sobre la situación presentada en la noticia, algunos utilizan el término violencia para describir el trato hacia el estudiante, mientras otros no. En este contexto, la docente busca recoger los saberes previos de los estudiantes acerca de la violencia escolar. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para recoger los saberes previos de los estudiantes? A ver, vamos, A, B, C, A, B, C. Muy bien, vamos viendo la A, eso se queda. Se va. Se va. Se va, porque va a mostrar un video.
Ajá, y que en ese video se explican y explican. Oh, ¿qué habíamos dicho del material? No importa el material, lo que nos importa es qué se hace con el material. Y si el material se ejemplifica y explica, está mal. Ujú. Y van a construir una definición de violencia a partir de las situaciones. Pero eso van a construirlo, no han expresado sus saberes previos. Por esa razón, la A se va. La B, esa se queda. Se Se va. va. Se va. Se va, porque buscan en una fuente. Y la C, esa se queda. Se Se queda. 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 Le presenta situaciones cotidianas. Pero son ellos quien van a sustentar, y nuevamente nuestro verbo actual, ¿ah? Ojo, es nuestro verbo actual. Por eso lo hemos puesto en la diapositiva como un aporte actual. El verbo consideran. Ujú. Ya van 4 veces que aparece el verbo consideran. Sí, en los que consideran que esas situaciones hay actos de violencia. La respuesta alternativa, sí. Sí. Ujú. ¿Ves? Así van apareciendo nuevos patrones o nuevas palabras clave, según alguien va analizando todas las casuísticas de saberes previos. Muy bien, vamos. El propósito de un docente es activar los saberes previos de los estudiantes acerca de las causas que explican los cambios en la delimitación territorial del Perú en el siglo XX. ¿Cuál de las siguientes acciones del docente es adecuada para activar los saberes previos de los estudiantes? A ver, vamos. A, B, C, A, B, C. Vamos viendo. La A, eso se queda. 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 Porque le entregas mapas y que ellos identifiquen las diferencias que muestran estos mapas respecto a los límites. Ajá, y ahora viene nuestro verbo preferido. Y que Creen. respondan por qué creen. El primer verbo que encontré como un patrón en todas las casuísticas que observaba. El verbo creer. Ujú. Uy, ya. Listo, muy bien. La B, eso se queda. Se va. Se va. Va. Profesor, que saquen sus conclusiones está mal. Claro, es que no es saberes previos. Igual, si analizan un texto, como analizan las cláusulas del Tratado de Lima, también eso no es saber previo.
La C, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Entregar un texto con ideas y que reconozcan las perspectivas de cada uno de ellos. Están analizando, están comprendiendo un texto. Eso no es recoger saberes previos. La respuesta, la alternativa, Ah, ¿ves? El verbo nos ayuda y ya tenemos más experiencia sobre lo que es o no es recojo de saberes previos. Muy bien, vamos. En el contexto de una experiencia de aprendizaje, una docente ha planificado recoger los saberes previos de los estudiantes sobre qué es la moral. ¿Cuál de las siguientes acciones es la acción pedagógica más pertinente para ello? Vamos. Muy bien, vamos. 6 casuísticas más y terminamos porque ya después viene lo que no es saber previo. Y con 6 casuísticas por fin pasamos a ese bloque. La A, eso se queda. Se va. Se va. Porque le das una definición tú le das una definición. Ajá. La B, eso se queda. Se va. Se va, bien. ¿Se acuerdan que habíamos visto bastantes casos donde había encuestas, entrevistas, y al final es el punto de vista de ellos, ¿sí o no? De los entrevistados o encuestados. Y eso no permitía recoger los saberes previos de los mismos estudiantes. Bien, la C, eso se queda. Queda. se queda. Que planteen situaciones en las que se evidencie un acto que consideren. Ya, pues, te das cuenta por qué lo puse, ¿no? Y en vivo y en directo, ¿ah? Ese verbo consideren es el verbo actual que te ayuda a reconocer saberes previos. Antes, en los exámenes antiguos, era el creen. Ahora me doy cuenta que más es el verbo consideren. Listo. Durante el inicio de una sesión de aprendizaje, el docente busca recoger los saberes previos de los estudiantes acerca del proceso de independencia del Perú en el siglo XIX. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas permite el logro del propósito docente? Vamos, A, B, C, A, B.
Muy bien, vamos viendo. La A se queda. Queda. Ah, ya, dijeron que se queda. Pero Se si los va. estudiantes tienen que averiguar los principales aspectos de la organización del Estado, si tienen que ellos averiguar, ¿está bien o está mal, según lo que hemos visto? Mal. Está mal, por eso se va. Ya habíamos visto que cuando uno investiga, uno averigua, ya no es recoge saberes previos. Preguntarles cuáles de esos aspectos son similares a las características, pero es en base a lo que han averiguado. ¿En qué momento ellos han expresado lo que saben o conocen? La vez, eso se queda. Se va. Se va. Se Bien. va. Se va. Dime, ¿quién ha elaborado la lista? Maestro. Doce. Maestro, el docente, profesor, muy bien, ¿ah? Y les preguntas cuáles de esas consecuencias representan un cambio. Pero las consecuencias las has preguntado, las has dado tú. Acá quieres mejorarlo, pero ya empezó mal, a ver. No sé, eso se queda. Se queda. Se Queda. Se queda. Que mencionen cuáles son las imágenes y nociones que asocian al proceso de independencia. Ya, son los alumnos quienes se van a expresar y preguntarles por qué asocian. Ajá. Dos partes buenas. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? Sí. Sí. Muy bien, ¿ves? Entonces, nuevamente, no se olviden, averiguar o investigar no son actividades de saberes previos. Muy bien. Durante una sesión de aprendizaje, el docente busca recoger los saberes previos de los estudiantes de primer grado acerca de las medidas de tendencia central. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para el logro del propósito? Vamos, A, B, C, A, B, C. Si no te convence una alternativa fácil, ves las otras y las descartas. La A, esa se queda. Quedan. Queda. Queda. Se Queda. queda. Le presentas una situación y ellos te explican. ¿No te convence? No hay problema. Hay que ver la B. La B, esa se queda. Se va. La B es imposible que se quede porque hay una explicación. Ya no, ya. Y tú le entregas un conjunto de datos y que determinan dichas medidas. Bueno, la segunda partecita está bien, pero el problema está que empezaste explicando. Así que la B se va. Entre la B y la A está mejor. La C, eso se queda. Se va. Así, buscar información en los libros de texto sobre el concepto que quieres recoger saberes previos, ¿está bien? Uy, ¿qué pasó? Ya queremos desayunar ya. Uy. Ah, entonces, nuevamente, buscar fuentes de información está mal. Profesor, entonces los términos AR-ER-IR es una ley que el profesor lo hace. Una ley. No, en las casuísticas del ministerio ya es recurrente que siempre venga así. O sea, siempre, siempre, siempre. ¿Quién hace la acción de explicar, solicitar y presentar? ¿Quién? Maestro. O sea, ya está, es como algo per se, algo que ya está implícito. Ajá. Ahora, ¿dónde puede cambiar eso? En las casuísticas de inicial del 2024 me he dado cuenta que a veces hay casos donde pregunta por la auxiliar de educación de inicial. Entonces hay que leer bien porque en algunos casos se refiere al auxiliar de educación. Y en los casos de directivos hay que leer bien porque puede ser ese AR-ER-IR al padre de familia, el mismo director, otro docente, pero en las casísticas de nombramiento de ascenso van a encontrar esto, ¿ya? Eso sería una actualización del truco porque también he preparado para directivos y en las casuísticas son parecidas a las que estamos haciendo. Muy bien, siempre y cuando sean de gestión pedagógica. Si son de gestión administrativa o gestión pública, no, son preguntas tipo administración. Muy bien, a ver, una docente tiene como propósito que los estudiantes comprendan la importancia de los mandamientos de la vida cristiana.
Por ello, como parte de las actividades iniciales, la docente busca conocer los saberes previos de los estudiantes sobre la importancia de los mandamientos. Vamos, ABC. A ver, la A, eso se queda. Vamos viendo acá presentarles ejemplos del cumplimiento de los 10 mandamientos. Pero si ya le estás dando ejemplos, ¿por qué dijeron algunos que se quedan? Y encima le dices, creen otros nuevos y los compartan. Pero si van a crear otros nuevos, pero es en base a los ejemplos que tú le has dado. Ese es el problema. La B, eso se queda. Se queda. Ya. Le das algunas normas de convivencia que se practican en el aula. Tema. Pedir que expliquen cuáles son los beneficios de practicarlas. Profesor, no me parece, se está desviando del tema. Un ratito, siguen las preguntas. Preguntarle qué beneficios tienen en común los mandamientos de la ley con Dios con las normas de convivencia. Dime, ¿la maestra les dio algún concepto de los mandamientos? No. No. Entonces, ¿por qué lo eliminan? Vamos a ver. Entre la A y la B, hasta ahorita está mejor la B. ¿No te convence la B? Normal, hay que ver la C. La C, esa se queda. Se queda para presentarles el texto bíblico, el decálogo, y pedir que señalen cuáles son las leyes de Dios de Moisés. Oigan, ¿se han dado cuenta que la primera parte de la A es comprensión de ese texto? Y comprensión de un texto, ¿es recojo de saber previo? No. No, pues. Tú no puedes hacer comprensión de textos, análisis o sacar conclusiones. O sea, si el estudiante lee un texto y lo analiza, saca conclusiones o lo comprende, eso no es recojo de saberes previos. Le estás dando conocimiento, le estás dando ya aprendizaje. Indicar que lean otra formulación del decálogo y que expliquen qué mandamientos se enfatizaron y cuáles fueron ejemplificados. Oigan, nuevamente en la segunda parte de la C, ¿se han dado cuenta que están leyendo un documento y están haciendo comprensión de ese texto? ¿Sí? Pero, profesor, Ajá. profe- Ahora, tú dirías, sigo la explicación, Leo Méndez. Un profesor diría, ¿no? Profesor, pero en las normas de convivencia están comprendiéndolo. Un momentito. En la B, en las normas de convivencia, le están tomando como ejemplo para que el mismo alumno pueda expresar una comparación con los mandamientos. Si te ha presentado normas de convivencia, pues está haciendo para que los mismos alumnos lo comparen y ellos mismos utilicen sus saberes previos. En ningún momento se está haciendo comprensión de un texto sobre los mandamientos como si lo hace la C. Ahora sí, ¿alguna pregunta, alguna duda? profesor, confundí un poco porque en la anterior que vimos también de religión, se leyó, ¿no? Un texto. Entonces, por eso. Sí, pero se habían dado cuenta a veces que no está mal la parte de leer, sino es qué se lee y qué se hace con esa acción de lectura. ¿Sí, maestra?
Sí, profesor, disculpe. En el Sí, caso de dime, saberes, Sí, en caso de saberes previos, sí, no en el caso de interrumpan. saberes previos, profe, en una alternativa ya lo podemos descartar en la primera actividad leyendo, ya no sería necesario leer las demás actividades, ya, sí, o lo Mal. pienso. No, lee todo. Yo estoy descartando por cuestión de tiempo, pero tienes que leer todo, maestro. Ajá. Profesor, una consulta. Sí, te escucho. En saberes previos, ¿no es malo la utilización de normas de convivencia? No. Cada concepto tiene sus palabras clave. ¿Dónde estaba mal normas de convivencia? En casos de conflicto escolar. No estamos en casos de un conflicto escolar. Muchas ¿Sí quedó gracias. claro, maestro? Gracias, maestro, gracias. Sí. No es que la Permítame palabra norma de con... convivencia esté prohibida, sino es dónde se utilice. Si es un caso de violencia escolar, norma de convivencia habíamos dicho que estaba mal, pero acá lo están descontextualizando, o sea, estamos ahorita en saberes previos, así que si ves normas de convivencia, normal, ¿no? Lo que importa es que se hace. Ya. Sí, ¿alguna pregunta Yo por más? eso también lo descarté. Ah, ya, nuevamente mi frase La trillada. diferencia para ver Cada qué pasa. concepto tiene su palabra Ya. clave. En saberes Ya. previos ya saben qué no marcar, qué no hacer, pero en ningún momento se ha dicho que en saberes previos normas de convivencia estaba mal. Aparte, ¿qué es lo que se hace con las normas de convivencia? Ujú. Gracias, Y, maestro. Gracias. ajá, claro, está bien, está bien. Vamos, dos más y terminamos, porque ahí se termina el bloque de saber previo. Una docente va a desarrollar con sus estudiantes una unidad de aprendizaje sobre las principales religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo e islam. Para iniciar, la docente busca recoger los saberes previos de los estudiantes acerca de la religión. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para el propósito de la docente? Vamos, A, B, C. Muy bien, vamos viendo. La A, eso se queda. 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 Se queda. Me dice, Se que mencione las quedan. religiones que existen en sus comunidades. Ya, eso está bien. Son los alumnos los que se están expresando y es lo que queremos. Que indiquen qué acciones realizan las personas que forman parte de dichas religiones. Siguen y siguen los alumnos expresándose. Para nada la maestra está dando conceptos, nada. Y que a partir de lo indicado preguntarles qué creen, ajá, ¿por qué? ¿Qué creen que motivan que las personas creen? Verbo. Muy bien, ¿ah? La de esa se queda. Se va. Que lean algunos textos que expliquen. Ese es el problema. Tú puedes leer textos como ejemplos, pero si el texto ya te explica algunos conceptos, eso está mal.
que señalen las ideas comunes que encuentren en dichos textos sobre religión. Hasta ahorita están haciendo comprensión, ¿ah? Decirles que a partir de las ideas señaladas, pero son las ideas que están en los textos, no las ideas que tienen ellos. Escojan una definición. No, está mal. La B se va. Y la C, esa se queda. Se va. Se va. Buscar información está mal. Ahora, indicar cuáles son las principales creencias. Sí, pero es en base a lo que han investigado, pues. Entonces, no, indicarles que compartan con la clase. Ah, esto sí te quiere confundir porque la última parte sí está bien. Pero si hacemos un conteo de partes buenas, ¿cuál es la mejor alternativa? Ah, ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, maestro. Ya está. Todo bien, maestro. Vamos con la última de este bloque y te voy a explicar en qué consisten los demás bloques. A ver, vamos. Los estudiantes están desarrollando un proyecto de investigación acerca de cómo se ejerce el poder en diferentes ámbitos de la sociedad. Como parte de las actividades del proyecto, el docente busca recoger los saberes previos de los estudiantes respecto del concepto de poder. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? Vamos, A, B, C, A, B. Ya, muy bien, listo. A ver. La A, ¿eso se queda? Se va. Se va. Va. se va. Se va. Se va. Se va. Muy bien. A partir de información que elaboren equipos una definición. Ah, pero es en base a lo que han buscado. Se va. Ya sabemos que buscar está mal para saber previo. La B, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Mostrar 3 ejemplos de situaciones de abuso de poder en diversos ámbitos de la sociedad. Preguntarles por qué es importante evitar el abuso. ¿Por qué es importante evitar el abuso? Pero si nosotros queremos ahorita saberes previos del concepto de poder, la segunda actividad de la B, ¿apunta al propósito? No. 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 El mostrar ejemplos puede ser que esté bien, ¿ah? Pero el problema está que se define el propósito en la segunda parte. La C, esa se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Muy bien, que escojan una noticia en la que para ellos se evidencia el ejercicio del poder. Ah, ¿ves? Lo que ellos piensan, según lo que ellos consideran. La respuesta de alternativa. Sí. Profesor, ¿y por qué ahí nada más termina su bloque? Porque mira, las preguntitas que vienen son unas preguntitas que tienen el no. Junté todos los no con saber previo. ¿Cuál de las siguientes no constituye un saber previo? ¿Cuál de los estudiantes, bueno, cuál de las respuestas de los estudiantes no es un saber previo? ¿Ves? Me junté todos los no, pero relacionado a saber previo. ¿Para qué? Porque me he dado cuenta que a veces el no confunde. Y después de que acabemos estas preguntitas sobre lo que no es un saber previo, ¿ves? ¿Cuál no se evidencia en el diálogo de los estudiantes? Ajá. Y ya después va a venir por fin, lo que es conflicto cognitivo. O sea que la siguiente clase, que es el día lunes, tenemos algo de 6, 7 casuísticas con no, de saber previo, y ya luego tenemos puras casuísticas de conflicto cognitivo. Aunque viene acá un detalle. Después del conflicto cognitivo, va a haber algunas casuísticas que te dicen, ¿qué proceso pedagógico hay acá? Y vamos a tener que exponer o explicar qué es metacognición, qué es andamiaje, qué es transferencia, para que como en la alternativa aparecen esos conceptos, por fin puedas discriminarlos y puedas diferenciarlos. Entonces sí,
Maestros, mando la grabación lo más pronto posible y con eso hemos terminado. Nos vemos, maestritos. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Cuídense. Bendiciones. Practiquen y vean las grabaciones. Nos vemos. Chau, chau.